Especiales Cristovisión presenta. Muy queridos cristovidentes, nos alegra mucho compartir con ustedes y este conversatorio que vamos a tener con el señor cardenal José de Jesús Pimiento, una institución en nuestro país y podríamos decirlo de muchas maneras, una de las conciencias eclesiales más importantes de nuestro país y de la Iglesia. Tengo que decirlo con gran admiración y con gran cariño, también el señor cardenal quiere mucho al canal Cristovisión y lo apoya de muchas maneras. Eminencia, muchas gracias por darnos este rato para conversar con usted. Es un honor muy grato estar con ustedes y participar en esta técnica especialísima de Cristovisión. Es que la mirada de Cristo a nosotros es la esperanza de Colombia y por consiguiente lo que podamos ahora comentar es tratando de interpretar esa mirada divina, esa gran esperanza que siembra Jesús entre nosotros y naturalmente las tareas que nosotros tenemos que cumplir para que hagamos lo que Él espera de nosotros y le demos la satisfacción de ser sus discípulos fieles, constantes en su servicio para el bien de esta amada Colombia y de esta iglesia que peregrina en nuestra región. Estamos en esta reunión muy especial, en esta experiencia de fe, que es este congreso para celebrar el Jubileo de la Misericordia en América. ¿Qué impresiones le ha traído todo lo que estamos viviendo en este congreso? Que es un don especialísimo de Dios a nuestro continente, el congregar los pastores de la Iglesia y las personas que integran nuestra Iglesia en diversas formas, laicas y religiosas y sacerdotes y desde luego obispos, porque así estamos haciendo una iglesia, verdadera iglesia en comunión, comunidad viva que quiere manifestar al mundo de hoy, sobre todo en nuestro continente, el continente de la esperanza, que sí somos servidores de la esperanza de Dios, haciendo nuestra vida cristiana lo más integral posible, dando ejemplos y testimonios que le den a esta humanidad confusa hoy una luz, salga del túnel en que está y descubra que Cristo, a manifestarse en nuestro continente, está desde aquí iluminando al mundo entero, necesitado indudablemente de esta luz y de esta gracia de la misericordia del Señor. Esa mirada de la misericordia a todo nuestro continente, pues tenemos también una mirada especial en nuestro país. Eminencia, háblenos un poco de lo que vive nuestro país y de esa mirada de fe que como creyentes tenemos que hacer en esta realidad de nuestra propia nación. Colombia, que nos regaló el Señor, una patria tan rica en valores de toda especie, ha vivido una etapa crítica prácticamente desde que fue liberada de ser colonia de España. No hemos sabido vivir la libertad, no hemos estado con una conciencia clara porque la libertad se nos dio con unas ideologías extrañas, no el pensamiento cristiano, sino una liberación de un tipo político, más que todo, y por tanto que fue viciada esa libertad inicial, que la vivimos con un infantilismo raro. No supimos, estábamos en una confusión también de la misma raza, en que no sabíamos cómo responder a esa libertad que nos trajo Cristo. Entonces vivió una libertad ambigua, con mucha confusión de parte y parte, haciendo grupos, haciendo partidos, haciendo guerras inútiles, hasta esta última que nos ha castigado tanto porque ha tenido unas connotaciones muy especiales. Entonces estamos en una patria esperanzada porque tiene con qué ser muy grande, con qué ser muy digna, con qué ser un ejemplo de humanidad.
pero tenemos que dar unas lecciones, aprender y dar unas lecciones nuevas, porque la libertad no la hemos sabido manejar y solo nos libera Cristo con su verdad y con su amor y su justicia. ¿Cuál considera usted, señor cardenal, es la tarea de hoy para pastores en nuestra iglesia colombiana, en las jurisdicciones eclesiásticas que acompañan el trasegar de nuestra nación? Tomar conciencia de nuestra responsabilidad. Ser pastores de la iglesia es ser pastores de verdad, como el pastor bueno, el pastor eterno, y por tanto aprender a amar a todos, a toda Colombia, buenos y malos. Debemos acabar con esas calificaciones que son de ambigüedades. Querernos en Cristo, querernos en Colombia, ser solidarios unos de otros. Y los obispos tenemos que enseñar el amor como secreto profundo de toda civilización verdadera y enseñar la unidad, porque estamos desintegrados. El Colombia vive una desintegración dolorosa, todavía actual y fuerte, porque tenemos muchos grupos violentos y tenemos todavía muchas mentalidades oscuras, negativas, que nos están perjudicando. La pastoral nuestra de obispos y de sacerdotes tiene que reactivarse en todo ese sentido del gozo del Evangelio que nos está comunicando el Sumo Pontífice Francisco. Él nos está diciendo que tenemos que salir de una inercia en que habíamos caído por nuestro sentido de cristiandad, de que todo se transmitía como como una cosa como de comunicación, nada más, y no por una conciencia de vida personal y de vida comunitaria. Entonces la evangelización tiene que renovarse completamente para que Colombia aprenda el amor cristiano, la unidad de la fe y de la esperanza y los caminos con que tenemos que construir una patria grande y digna. En su pensamiento, en muchas cartas, en muchas reflexiones, usted ha tocado ese tema precisamente de que estamos divididos de muchas maneras. Hay muchas maneras de pensar, pero no nos queremos poner de acuerdo, tal vez por intereses personales. ¿Qué hay que hacer ahí en esa línea? Porque estamos hablando de grupos políticos, de grupos sociales, hasta de personas que no son creyentes y que también conviven en nuestro país. Pero ¿cómo lograr eso que se anhela, la unidad? Lo que he tratado de enseñar es lo que aprendí en el concilio cuando se hicieron los debates de la colegialidad y todo aquello que produjo ya los documentos conciliares, que fue para mí la gran escuela de la pastoral que he tratado de realizar. Lo que pasa es que no he encontrado la sintonía suficiente en los presbiterios, en las comunidades cristianas, porque están habituados a ese pasado como duro, porque era como un establecimiento anquilosado del que nos cuesta trabajo salir, en particular por el clericalismo. Los clérigos queriendo como mandar y los laicos dejándose mandar, pero no queriendo tomar su responsabilidad. Entonces hemos caído en un vacío grande del que no hemos salido todavía. Se necesita entonces que nos dediquemos ahora a buscar la unidad. Hace falta que haya política humana, porque el mundo se gobierna por política, pero la política solamente la que busca el bien común. Cuando la política es intereses de grupo y de personas, negocios de personas, no es política, sino es asalto a la humanidad y a la ciudadanía. La economía también está muy mal manejada porque es una economía de capitalismo salvaje. Se necesita ahí también cambios muy fundamentales que tenemos que propiciar con las enseñanzas positivas del Evangelio que nos invita
a compartir los bienes, a ser solidarios, pero verdaderamente solidarios, no con palabras, no con promesas equivocadas o falsas, sino con hechos de verdad. Entonces necesitamos unos cambios fuertes, constantes, y tenemos que enseñar a los fieles laicos que el orden temporal está en sus manos. Dios lo puso en sus manos. La política, la economía, la familia, la cultura, todos estos elementos que conforman la sociedad humana son los que los laicos tienen que construir desde el Evangelio, pensando en el Evangelio como Dios quiere estas cosas. Van bautizados al poder legislativo y se les olvida que son seguidores de Cristo. Allá obran puramente con las políticas interesadas. Los economistas no piensan sino que tienen que crecer ilimitadamente, porque tienen derecho a crecer, pero no saben compartir, y lo que comparten son minucias, sobras, pero no comparten realmente. Entonces tenemos que hacer una reeducación, una cultura de la vida entera y de la sociedad para que logremos una política nueva, una economía nueva. Continuamos con Especiales Cristovisión. Estamos con el señor Cardenal José de Jesús Pimiento conversando y observando en este año jubilar de la misericordia, considerando tantas reflexiones que brotan de una gran experiencia. 97 años de vida y de trabajo pastoral muchísimos. Eso hay que darle gracias a Dios todos los días. Es una vocación misteriosa la que Dios me dio, de un origen pobre, humilde, tímido, raquítico. Yo no sé cómo he vivido, porque decían de pequeño que yo no me iba a criar. ¿Ah, sí? Sí, decían los que me veían, ese muchachito no se les cría. Yo estaba tan flaquito y tan feíto que decían que no servía para nada. Comencé ahí, andando, y he ido saliendo, y he tenido cambios en la misma ecología humana. Es misterioso, porque tuve un momento de enfermedad muy seria a raíz de la ordenación sacerdotal. Ajá. Como a los 3 años. Estuve con una tifoidea aguda, pero que no me la conocían. Me dieron diagnósticos diversos y casi me matan con los tratamientos. Agotado totalmente hasta que ya trajeron sangre a Bogotá para examinar y descubrieron que era tifoidea nada más. Un tifo benigno, pero me estaba acabando. Ahí comenzó ya mi cambio de ecología. Al salir de esa enfermedad, comencé a cambiar mi estilo de vida. Pero eso sí, que no se diga que no es santanderiano. Bueno, yo de arrecho no tengo gran cosa, pero me queda el hablar fuerte. Ese hablar fuerte lo ha caracterizado en su dimensión profética a lo largo de todos estos años de obispo, en donde estuvo, en Bucaramanga. Siempre fue una característica propia que de pronto causó, ¿está hablando duro? Yo creo que sí, yo mismo no me reconocía así, porque yo soy tímido. Yo creo que reacciono fuerte es por la timidez, porque temo como no decir lo que debo decir. Entonces por timidez más bien por lo que reacciono como fuerte. Bueno, creo que además de obispo, yo casi toda la vida, o sea, desde los 30 y algo de años de obispo, de joven fue obispo. Comencé en Pasto, de ahí me marcharon a Paramontería, de ahí a Garzón Neiva, de ahí a Manizales y ahí terminé. Me echaban de todas partes. Pero y ya en una edad madura el Papa le dice que preste un servicio de cardenal, ¿y eso cómo lo vivió? No sé ese misterio de cardenalato mío, porque en tiempo de Pablo VI hubo como un amago de que me iban a nombrar cardenal, porque cuando fui a un sino encontré una tarjetica ahí en que me señalaron un puesto
y me decían, señor cardenal, tal cosa. Yo me callé porque esto ¿qué significará? Se quedó ahí se quedó. ¿Y encontró la tarjetica ahorita o qué? La encontré ahora, la encontré. Y vi en qué signo había sido. Ahora no me acuerdo decir exactamente el momento. Pero en todo caso, amagaron a nombrarme. Me vino ahora, en esta hora, ya al final de la vida, para mí es un misterio y sobre todo que el Papa no me conoce. Yo no lo conozco a él. No nos hemos visto nunca. Yo lo he visto por televisión nada más. Pero yo le escribí una carta para hablarle del narcotráfico y entonces parece que eso hizo que preguntara quién era ese obispo. Ese sujeto que estaba escribiéndole. Entonces parece que los cardenales que están ahí, que son amigos, Huelé y Stella, parece que le hablaron, pues y entonces me echó en la lista de los eméritos. Llegar a los 97 años con esa vitalidad, con esa serenidad y con esa salud, que es una bendición de Dios, eminencia, para toda Colombia. Sí, el misterio es una misericordia de Dios para que yo manifieste esa misericordia. Estoy tratando de escribir las memorias para eso, como para manifestar cómo se ha manifestado la misericordia con este pobre hombre. Mucha gente llega a cierta edad y se desespera, se estresa, dice, ya no puedo trabajar, ya no puedo hacer las cosas, ya estoy pensionado, ya Dios santo, se va a acabar mi vida, qué miedo. ¿Qué podemos decir al respecto? Porque cada día va a ser más la gente que adulta y muy pocos jóvenes, y más bien vamos a ser muchos los que lleguemos a mucha edad. A mucha edad. Sí, eso es una tarea, porque es que aceptar la edad mayor de ancianidad no es fácil. Y aceptar la jubilación tampoco es fácil, porque tiene una agenda que lo amarra a uno todo el día y eso se identifica con la persona. Entonces yo tuve la fortuna de que cuando salí de Manizales me fui a Turbo, al Urabá, a acompañar a un párroco que se había quedado solo porque al otro el compañero se había ido. Entonces me fui a acompañarlo y estuve 2 años participando de la vida de Urabá. Acaba de pasar la guerra, una comunidad deprimida, en una situación crítica muy dura. Yo iba con ánimo de evangelizar mucho y no había ánimo en la gente porque no tenían tiempo sino para sobrevivir. Su trabajo los agobiaba, los consumía. Apenas pude hacer unas catequesis muy simples, pero tuve que atender desplazados del Chocó con el párroco y ayudarlos. Como 10.000 llegaron a Turbo en ese momento, y entonces hubo una crisis que fue para la solidaridad y se logró hacer una obra de misericordia con ellos y se cumplió entonces una tarea que me sirvió. Pero desmonté mi agenda de obispo. Me sentí ya libre de todo. Ya no volví a Bucaramanga, ya no me preocupé de agendas especiales, sino de ver cómo manejaba mi nueva vida. Ya estaba yo acomodado a la jubilación. Entonces, para mí fue una gracia eso también, porque no fue un acomodarme psicológicamente duro, sino una satisfacción de entrar a descansar todavía con buenas energías para hacer todavía apostolado. Y logré hacer un poco de servicios pastorales sencillos, pero constantes. Actualmente, eminencia, pues participa en estas experiencias, en la conferencia episcopal. ¿Hay algún apostolado que lo acompaña, que lo caracteriza en este momento? Yo estoy en la Casa Sacerdotal San José de Bucaramanga, que es una casa hecha para los ancianos. Ahí estamos 13 sacerdotes y unos están inválidos completamente, hay unos con Alzheimer, hay otros que están impedidos físicamente, aunque tienen la cabeza despejada. Yo estoy ahí como una cabeza por mi edad y por mi condición, y por eso yo les presido las Eucaristías, les hablo con sencillez y cordialidad, y vivimos una fraternidad muy seria y muy viva.
Entonces yo me siento muy bien allí en la nueva experiencia. Antes había estado en el Foyer Charité 16 años, después de retirarme. Entonces ya llevo mucho tiempo en esta faena de la soledad bien vivida y de compartir lo que puedo compartir. Y muchas cosas son realmente maravillosas las que podemos escuchar del señor cardenal. Y hacemos esta pausa y vamos a concluir en el próximo segmento este maravilloso y sabroso, esta sabrosa oportunidad de compartir con Monseñor José de Jesús Pimiento. Ya regresamos con Especiales Cristovisión. Continuamos con Especiales Cristovisión. Eminencia, muchos cristovidentes, gracias al canal Cristovisión y gracias a todos estos esfuerzos de la Iglesia por evangelizar, quieren conocer más a Jesús, quieren aprender más, quieren formarse más. Son tantas personas, un consejo, una luz para tantos que están en ese camino de búsqueda de su propia vida, de búsqueda de la verdad, de búsqueda de tantas cosas. Nuestro problema de creyentes es que nosotros tuvimos una formación o un crecimiento en la fe, más que todo de sacramentos y de una catequesis bastante escasa para lo fundamental que es el encuentro personal con Cristo. Y esa es la falla de nuestro cristianismo en Colombia y pienso que en el mundo. Porque el encuentro con el Señor no es una idea. El encuentro con Él es un esfuerzo, una experiencia de Dios, un don de Dios que la persona tiene que propiciar abriéndose el misterio de Dios, como los primeros discípulos que relata San Juan, que siendo discípulos de Juan el Bautista, se fueron a encontrar a Cristo, porque el Bautista se les señaló, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ellos se fueron inquietos a ver al Mesías. Él los miró y les dijo, ¿qué buscan? Y entonces ellos le preguntaron, Señor, ¿dónde vives? Ahí fue donde comenzó el encuentro personal con el Señor, físico, pero fue un encuentro también espiritual y moral, porque ellos no solamente vieron al Señor, ese joven de 30 años, atrayente, pero no, como quien dice, seductor fácilmente, sino una persona que él señalaba al Bautista como el Mesías. Entonces ya se van esa tarde con él, y ese encuentro fue el que ya los sedujo para siempre. Y ellos quedaron encantados de Cristo, y es lo que nos ha hecho falta a nosotros. El bautismo nos ha puesto en esa gracia, pero no la hemos vivido porque generalmente lo recibimos niños, inconscientes. Y nadie nos hizo más tarde la conciencia clara de lo que es el bautismo y no hicimos vivencia del bautismo. El bautismo se nos quedó en una partida en el despacho parroquial y algo que pasó. El bautismo no lo celebramos, casi nadie, cuando debe ser lo que se celebrara siempre, porque es el momento en que somos hijos de Dios. Él nos acepta como hijos y nos adopta y nos entrega la maravilla de la filiación divina y las promesas y la esperanza de la gloria eterna. Entonces nos falta esa experiencia de Cristo, y eso es lo que tenemos que lograr, que la humanidad vaya descubriendo al Señor y encontrándose con Él, para que entonces se logre ese compenetrarse con Él. Eso es un asunto de fe. Se hace por el anuncio del Evangelio y por lo que la persona ya entonces responde a ese llamado de Dios. Ahí hay que seguir creciendo. Si se queda la persona en ese encuentro primero, no ha logrado ser el creyente que debe ser. Tiene que seguir creciendo como crece la vida física, tiene que crecer la vida espiritual, y para eso
tenemos gracias abundantísimas. Lo que pasa es que no las sabemos aprovechar ni manejar. Hay sacramentos más que nos van también configurando con Cristo y llegamos a una plenitud que es la del sacerdocio y la del episcopado, que esos ya son dones muy especiales y compromisos muy sagrados y definitivos con el Señor. Entonces hay un camino de la fe que hay que emprender en forma nueva. Lo están haciendo en parte los neocatecumenales, en ciertos movimientos religiosos se está haciendo el encuentro con Cristo, por ejemplo los que van a los retiros de Maús. Y hay otros encuentros también, movimientos actuales en la Iglesia que están haciendo esa experiencia de Dios y los lleva a sentir a Cristo en su vida. Él está en nuestra vida y eso es lo que tenemos que tomar conciencia de que Él está en nosotros, no está fuera de nosotros, sino que está en cada persona, porque nos invitó, como habla en el evangelista San Juan, permaneced en mí y yo en vosotros. Hay otra frase del Evangelio de San Juan en que dice, el que me ama, lo amaré. Lo amará mi Padre y vendremos a Él y pondremos morada en Él. Somos templos de Dios. Eso, pero hay que vivirlo no como teoría, sino como vida, para que siendo esa realidad de templos de la divinidad, vivamos de acuerdo con esa realidad toda la vida humana y cristiana. Llamado a nosotros los colombianos, llamado al país, llamado a búsqueda de la paz y la reconciliación. Colombia es un país bautizado, aunque haya increyentes, haya una serie de personas ya en este secularismo que se han desviado, pero el país está bautizado de una u otra forma. Por eso tenemos que activar esa fe, saber que eso es un compromiso que nos exige una vida diferente, nueva, completamente nueva, pero que nos transforma en el Señor resucitado. Eso tiene muchas connotaciones que hay que irlas aprendiendo en la oración, en la predicación del Evangelio, en la participación en los sacramentos, en unas experiencias cristianas que se tienen que hacer cada día mejor. Que los colombianos caigan en la cuenta de que la paz que queremos construir solo se construye básicamente con esta forma de una vida renovada en Cristo el Señor, porque Él nos está mirando todos los días, invitándonos a seguirlo y a ser con Él una sola persona, un solo ser, una humanidad nueva. Gracias, Eminencia, por estar con nosotros en el canal Cristovisión. De verdad que muchas gracias, porque sabemos que usted ora mucho por esta obra de Cristovisión. No solo ora, sino también su generosidad, su amor a esta obra. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya sabe que el canal es su casa. Seguimos unidos de todo corazón. Le agradezco mucho el haberme concedido esta gracia de explicarle un poco a nuestros conciudadanos y creyentes lo que tenemos que hacer en esta hora para bien nuestro y sobre todo para la gloria de Dios. Por favor, denos su bendición. Y Dios, Padre misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga y les conceda la plena salud y paz y la fe total y amor en el Señor. Muchas gracias, Eminencia. Muchas gracias a ustedes. Gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. Especiales Cristovisión presentó